Estamos poniendo la mañana en camino y hoy, excepcionalmente, generalmente, siempre está, eso podemos decirlo, pero ayer no nos pudo acompañar, pero sí lo hace hoy, como lo anunciamos, Juan Raúl Ferreira en el 98.7. ¿Cómo anda, Juan? Buen día, bienvenido. Muy bien, por suerte, un gran gusto. Me comentabas recién, quiero ser honesto con el público, que tenías ganas de aludir a un cumpleaños muy especial, ¿no? Sí, exactamente. En realidad, como el programa es siempre los miércoles, hace días que lo tenía en la cabeza, en realidad fue ayer, pero me parece importante arrancar el programa compartiendo esto. Ayer fue el cumpleaños del Toba Gutiérrez Ruiz. Hubiera cumplido 84 años y lo mataron a los 42. Quiere decir que el cumpleaños de ayer es muy emblemático porque la mitad del tiempo transcurrido desde su nacimiento la vivió. La otra mitad ha estado muerto, nos acompaña de otra manera, pero ha estado muerto como consecuencia de aquel crimen que tuvo que ver también con cumpleaños, porque a Selmar Michelini, que murió junto a él, lo asesinaron el 20 de mayo del 76, día en que cumplía 50 años. Entonces quería tener esta recordación, un saludo y un cariño muy especial a toda la familia Gutiérrez y también a la familia Michelini, que están tan unidos en este tema. Bien, sobre esto podríamos, como ya lo hemos hecho otras veces, volver a hablar infinito número de veces más y seguramente lo haremos. En algún punto, quizá por un debate implícito que hay en estos temas acerca de las generaciones políticas y las nuevas y las viejas generaciones y dar paso y la mar en coche, no deja de impresionarme que Selmar, cuando fue asesinado, solo tuviese 50 años. Impresionante. Y que el Toba solo tuviese 42. Claro, y la trayectoria que tuvieron ambos, ¿no? Claro, ahí está la explicación de por qué son los que estarían también hoy día, ¿no? Que los Sanguinetti, que los Mujica. Valle que se acaba claro, de ir. Es por ahí, ¿no? Claro, sí. Porque en aquella época era una generación de gente muy joven, y quizás eso, como además venían de arrancar más jóvenes aún, en épocas que marcaron mucho al país y al mundo, como la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Claro. Era gente que estaba acostumbrada, a un estilo de tolerancia, mi mamá, que hace un año que murió, y pasamos enseguida al tema si no nos va a dar el tiempo, mamá que hace un año y poquito que murió, siempre contaba el mismo cuento, que era lo que le impresionaba a ella en la estación central, ver llegar al presidente Amézaga corriendo y a veces tomarse incluso el tren andando para volver a Las Piedras, que era donde residía. Y no lo haría por solidaridad política, porque mamá no era vallista. Su mamá sí, ella no. Su papá sí, ella no. Pero el papá de tu mamá. El papá de mamá era vallista. Abuelo. Sí, mi abuela materna era de origen socialista, del socialismo de Frugoni. Y la señora que les cocinaba se llamaba Pepeta y era blanca como hueso bagual. Y entonces en las horas de hacer los deberes mamá se iba a escondidas a hablar con Pepeta para que le diera línea, y se hizo blanca. Sí, no fue Wilson la que la hizo blanca. Fue Pepeta. Pero y yo me acuerdo de niño que los argentinos que venían a veranear acá decían: el Uruguay es el país donde los presidentes pueden andar por la calle. Era como un símbolo, ¿no? Y con las cosas que han pasado estos días, a uno le viene cierta desazón, ¿no? De que no vayamos a perder esos valores fundamentales de nuestro querido país. Bien. Vos estabas me comentaste, con ganas de reflexionar acerca de, bueno, la cumbre en el Perú, ¿verdad? La cumbre de la OEA, Cuba, Venezuela, sus autoridades, como que hay mucho... Vos tenías ganas de meter cierta perspectiva no muy abundada, ¿no? Yo quería comentar esto primero que nada, que nunca lo he hecho público, pero me parece que puede también explicar por qué
yo he seguido tan de cerca el tema de la cumbre. Primero porque me apasionan los temas internacionales y creo que la cumbre ocurre en el momento más movido, más sacudido y más peligroso para América Latina. Y ocurre muy cerca nuestro, es decir, es en América del Sur, prácticamente en el cono sur mismo, es decir, en los límites del mundo andino y el mundo sureño de América del Sur, en la ciudad de Lima. Yo quiero contar que yo iba a ir de secretario general de la cumbre y bueno, después las cosas se dieron de otra manera y no fui. Me enteré varios días después que tenía que estar allí, pero bueno, no fui. Entonces he seguido con especial interés y la verdad es que pienso que nunca las cosas pasan por casualidad, porque yo no me veo en este momento siendo secretario general de esa cumbre, ya me estaría volviendo. Aparte de que, como hemos comentado alguna vez, he tenido algunos pequeños tropiezos de salud que prefiero toda la vida haberlos tenido acá y no en pleno viaje. O viviendo en otro país, porque era por 7 meses que me iba yo. Y viendo paso a paso cómo se ha ido desarrollando esta cumbre, por lo pronto ya el solo hecho de que la OEA le haya restringido la Asamblea Permanente, esto no es un tema del secretario general, le haya restringido tanto los presupuestos, es la primera cumbre en que no va a haber un secretario general. Es una señal, ¿no? Es una señal. Yo hubiera ahorrado en otras cosas, ¿no? Pero no en la coordinación, sobre todo, no de la infraestructura organizativa, que eso se basta contratar a una empresa de organización de eventos, ¿no? A esta altura. Pero sí del seguimiento de cómo ir pudiendo generar un consenso que alivie las tensiones que está viviendo la región. Y las señales van totalmente en dirección contraria. El otro día, el presidente PPK, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero todo el mundo en Perú lo conoce por PPK, anunció, después de una reunión con el secretario general de la OEA, con Luis Almagro, anunció que habían decidido la no participación de Cuba y de Venezuela. Este es un tema muy delicado, que yo le quiero pedir un esfuerzo muy grande y muy difícil a la audiencia, que es que se abstengan por un momento. Apenas venga la tanda, se desinhiben, los libero. Pero por un momento tratemos de dejar al costado si son dictaduras, si no son dictaduras. Después voy a decir, porque no es que no me importe, si se respetan los derechos humanos, si no se respetan, si están bien, si están mal, si les gusta Maduro, si les gusta Raúl Castro, no. Dejemos unos y otros, porque hay gente que acá defiende la revolución bolivariana y hay gente que defiende la revolución cubana y hay mucha gente y muchos órganos de prensa que consideran que son modelos políticos que se han agotado. Muy bien, yo me voy a abstener de que esto me guíe en el análisis que quiero hacer hoy. Otro día, si quieren, discutimos el otro tema, pero hoy el tema es otro. El tema de hoy es qué facultades tienen el propio secretario general de la OEA, que es un funcionario político, pero funcionario al fin. La OEA es la unión de sus Estados miembros. Y la OEA es lo que sus Estados miembros quieren que sea, como solía decir, perdón la cita, pero como solía decir Wilson. ¿Qué es la OEA? Lo que sus Estados miembros quieren que sea. Por eso es que ha tenido cambios a lo largo de su historia, en su lineamiento político, en sus decisiones, con un gran peso, no seamos ingenuos, gigantesco, de quien paga un porcentaje tremendamente alto de su presupuesto, pero que además tiene un peso político muy grande, es en su capital donde está la sede, ya eso es todo un símbolo, que es los Estados Unidos de Norteamérica, hoy presididos por el señor Donald Trump, que en determinado momento incluso dejó traslucir, o dijo más bien explícitamente, que no descartaba las posibilidades de intervenir en en Venezuela si no había un acuerdo entre la oposición y después la oposición, Mario, pues se dividió en 25 pedazos, entonces no sé a quién, a unos les da el título de opositores, a otros no. Pero en todo caso, el tema es si yo creo en lo personal que cuando se excluye por razones ideológicas o por su situación interna a un país,
no se ayuda a que la situación interna mejore. Por esta razón, Cuba fue expulsada en el año 63 de la OEA. Una situación muy particular, Alejandro. No expulsaron a Cuba el país, expulsaron al gobierno de Cuba. Entonces se dio, estos eran los años que a mí me tocó actuar como observador de organismos no gubernamentales, se dio una situación muy curiosa, que es que pasaba algo en Cuba y le tiraban el reto, ¿no? El tirón de orejas. Pero el gobierno de Cuba no estaba habilitado a contestar porque estaba expulsado. Era raro, porque vos expulsás del top. Sí, entendido. Para las dos vías, pero bueno, ese fue el manejo que se hizo de la situación cubana, hasta que el propio gobierno de Estados Unidos, hace ya unos años, no recuerdo exactamente cuántos, decidió que se levantara, mucho antes del tema Obama y el levantamiento del bloqueo y todo, la OEA volvió a acoger en su seno como Estado miembro a Cuba. Cuba dijo, a mí no me interesa, y no va. Está el asiento vacío con el cartelito. Pero ese es un tema interno cubano, en el cual... No porque no pueda. No porque no pueda. No porque no lo dejen entrar, digamos. No porque no lo dejen entrar. Porque no se le da la gana. Venezuela, cuando anunciaron que le iban a echar, se retiró y Almagro dijo, no se pueden ir. Porque en la Constitución de Venezuela dice que cuando se integra un organismo internacional, al irse, hay que quedar 2 años más para hacerse cargo de las responsabilidades inherentes a haber pertenecido al organismo. Bueno, acá la Constitución la interpreta la Suprema Corte de Justicia. En este caso la interpretó la OEA, y ahí está este estatus tan raro de Venezuela, que es miembro, pero que no quiere serlo, y que a veces manda un representante. Ahora, en vez de embajador, tiene un encargado de negocios. Encargado de negocios en lenguaje diplomático significa no de negocios en sentido comerciales, sino de los asuntos. Es una mala traducción, a mi juicio, el español de chargé d'affaires, que es como se conoce en francés ese espacio que queda vacío y que lo ocupa el segundo y no el primero. Ese es el estatus de relacionamiento de Venezuela con... Ahora, si a mí me dijeran, bueno, se reunió el máximo órgano de la OEA, que es la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, y esta puede ser incluso con un aviso, una nota previa del Consejo Permanente o de la Asamblea General de la OEA, pero el órgano máximo, los ministros de Relaciones Exteriores, deciden expulsarlos. Ahí nos podremos poner a discutir si es una buena idea o no. A mí ir marcha atrás y marcha adelante me parece raro. Es decir, hace unos 5 o 6 años, no recuerdo, perdónenme que no traje la fecha, resolvieron que había sido contraproducente lo de Cuba. Pasaron más de 40 años, casi que 50 años de expulsión de Cuba de la OEA, y no se produjeron los cambios políticos que habían previsto. Entonces dije, no, venga, aquí adentro, discutamos, conversamos, busquemos la solución pacífica de controversias a las cuales la República Oriental del Uruguay se ha aferrado todo a lo largo de su historia como única manera de solucionar los conflictos. Muy bien, no fue el camino que se utilizó, vuelvan. Cuando Venezuela se quiso ir, le dijeron, no, quédense, ¿no? Lejos de aplicar la cláusula democrática de la que tanto se habló, no, lo obligaron a quedarse. Ahora, la reunión se celebra en Lima, el presidente va a ser PPK, el secretario general no va a existir, y por lo tanto el secretario general de la OEA tendrá que cumplir un rol más importante. Pero vamos a aclararlo bien, creo que tú me vas diciendo si en algún momento confundo. Es la reunión cumbre que cada 5 años celebra la Organización de Estados Americanos, con los jefes de Estado y de gobierno, porque Canadá, la jefa de Estado de la Reina de Inglaterra, entonces viene el jefe de gobierno, el primer ministro. Los países, las islas angloparlantes y francoparlantes del Caribe, mandan a su primer ministro, y se llama así, Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas de la Organización de Estados Americanos. Muy bien,
se reúnen el secretario general con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y deciden que el presidente de Venezuela y el presidente de Cuba no pueden participar porque en sus países no hay un régimen democrático. Entonces yo les pido a los oyentes a ver si ahora me entendieron por qué yo no quería que ahora juzgáramos si lo hay o no lo hay. Porque el tema ahora no es eso, sino quién decide qué régimen es democrático y qué régimen no. Bueno, más de un oyente me puede decir, no, pero estamos hablando de dos países, que fíjate que no hay elecciones, que no... No, ese es otro debate. Lo que yo digo es, ni el dueño de casa, muy por el contrario, el dueño de casa se tendría que preocupar por ser lo más amable posible como anfitrión. Ni el dueño de casa, el presidente del Perú, si es que lo sigue siendo cuando se celebre la reunión, porque se volvió a plantear la posibilidad de destituirlo por las coimas recibidas de la empresa Overdech se dice, ¿no? Yo siempre me confundo el nombre. Bueno, ya hubo un intento, e incluso el otro día escuché un informe muy interesante que venía de una organización de derechos humanos en Estados Unidos, una ONG, que decía, ya el problema no es que no se pueden indultar los crímenes de lesa humanidad. Ahora el problema es más grave, se indultaron a cambio de un canje de votos para no destituir al presidente que ya tenía los votos para ser destituido. A punto que renunció a la Cámara de Diputados el hijo de Fujimori. El hijo de Fujimori renunció. Entonces yo creo que estamos ante un hecho grave. En el medio de eso tenemos la visita del secretario Tillerson, que vino a desdecir todo lo que hace 2 o 3 meses dijo el vicepresidente de Estados Unidos cuando hizo su propia gira, para serenar los ánimos muy caldeados después de las declaraciones del presidente Trump diciendo que no descartaba la opción militar. Viene el vicepresidente, fíjate tú qué unidad de conducción tiene Estados Unidos en este momento, a desmentir y tranquilizar y decir no, en Argentina fue muy explícito, decir no estamos considerando. El presidente dijo, no, claro, cuando el presidente dijo, pero no estamos considerando la posibilidad de... Luego, hace unas semanas, recorre más o menos los mismos países, Jamaica, Brasil, México, Argentina, y no sé si me olvidó alguno, Chile creo, el secretario de Estado, y dice expresamente que la doctrina Monroe de 1836, donde el entonces presidente del mismo nombre dice que Estados Unidos se reserva el derecho a intervenir en la situación interna de cualquier país de América Latina, sigue tan vigente como cuando fue planteada. Un retroceso en las relaciones internacionales, ya no solo con la región, sino en el mundo, tremendo. Estados Unidos es nuestro gendarme. Nosotros tenemos la Corte Electoral que cuenta los votos y después Estados Unidos que dirá si le gusta o no le gusta el resultado. Esa es la realidad cruda que planteó. Pero con una... Y vos decís, para terminar, pues se nos ha pasado el tiempo ya, vos decís que este encuentro de la OEA en el Perú de alguna manera está influenciado bajo esa lógica. Totalmente, pero quisiera agregar muy brevemente, porque yo sé que nos pasamos un poquito de tiempo, 2 cosas muy importantes. La primera es la influencia de la prensa internacional, la influencia de la CNN concretamente, si me permitís, sí, en estos actos de desinformación total. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. 2 ejemplos y con eso termino, cortitos. Primero, la CNN le comenzó a llamar a la cumbre de la OEA la cumbre del Grupo de Lima. Y yo le quiero decir a los oyentes, no existe ninguna entidad jurídica ni organización internacional regional que se llame Grupo de Lima. Es una manera de disimular que no ha sido consultado los máximos organismos de la Organización de Estados Americanos. Y después quiero terminar leyendo una breve cita del ex precandidato presidencial Bernie Sanders de Estados Unidos,
Alguna gente le tendrá simpatía, otra no. No lo votó suficiente gente como para ser presidente. Las encuestas dicen que si las elecciones fueran hoy, él, a la vista del triunfo de Trump, él hubiera quedado mejor posicionado que alguien que representaba el establishment, como la presidenta Clinton, de la senadora Clinton, y hubiera podido ganarle las elecciones a Donald Trump, pero bueno, no fue. Pero en todo caso es un hombre muy influyente, y nadie podrá creer que es marxista, ni que es revolucionario de Fidel, ni que es del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto es lo que dijo ayer el candidato Bernie Sanders. Todavía hay millones de personas en el mundo que siguen creyendo que la crisis humanitaria que padece actualmente Venezuela es por culpa de su gobierno y no del brutal bloqueo económico impuesto por Estados Unidos por no acceder a entregar su petróleo y recursos naturales. Pero así son los grandes medios de comunicación. Te hacen odiar al oprimido y amar al opresor. Repito, palabra de Bernie Sanders, senador por Vermont de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice María a través del 099-894-987. Hola amigos, me encanta escuchar a Juan Raúl, manda saludos y nos ayuda también ella a poner la mañana en camino. Hola Ale, ¿por qué hace hincapié en que la ex senadora es transparente o acaso... Transparente no, creo que es transexual y el corrector le jugó una mala pasada. ¿O acaso cuando un heterosexual hace un fraude lo titulan haciendo notar su condición de heterosexual? Esto lo pregunta Eduardo a propósito de un título en el que está involucrada Michelle Suárez en su condición de abogada. Bueno, muchas gracias Juan Raúl, como siempre. Contigo nos reencontramos el miércoles que viene, ¿sí? El miércoles que viene sin falta. Y el sábado nos vemos en el Carnaval del Velódromo. En el sábado nos vemos en el Velódromo. Ya volvemos con La Mañana en Camino.